Carlos y Steven, estamos viendo cada vez más como una explosión de ministerios online, de que alguien ha leído un par de libros, conoce algo sobre quizás las doctrinas de la gracia o algo más, y de pronto hace una página en Facebook o en Instagram con frases, con contenido original, y así cada vez es como si cada semana saliera un nuevo ministerio online y se ponen inclusive ese nombre. Entonces, para comenzar, Carlos, ¿existe tal cosa como un ministerio online? Yo creo que sí, y creo que hay que distinguir entre el uso de los medios por los ministerios y en sí alguien que pretende generar un ministerio por medio de los medios del Internet, ¿no? Nosotros usamos mucho el Internet para servicio de nuestra propia congregación y de las iglesias. Ponemos material, subimos material y publicamos cosas, anunciamos cosas, mantenemos comunicación con muchas personas de esa forma. Yo creo que como herramienta a los ministerios establecidos, a los ministerios formales, creo que es muy válido. Ahora aquí la pregunta tal vez tuya es sobre si alguien que pretende formar un ministerio por medio solamente o exclusivamente por la web, sobre si eso existe o no, ¿verdad? Claro que lo existe, lo estamos viendo. Es algo real, es un fenómeno moderno. Ahora, yo creo que sí vale la pena que se haga un debate y que se discute y se comente si es válido o si es bíblico. Y creo que tenemos que volver al punto de qué es un ministerio. El ministerio es donde nosotros estamos llevando a cabo la función, la misión que nos ha encargado Cristo, administrando los misterios de Cristo y proclamando la verdad. Yo creo que en ese aspecto hay algo que es válido cuando estamos usando los medios para proclamar la verdad de Jesucristo. Ahora, creo que también se ha desvirtuado un poco porque los medios se están usando para señalar cosas, para criticar o para corregir o para querer de alguna manera usar los medios masivos para generar otro objetivo. Y yo creo que hay diversos objetivos como ellos, algunos pudieran ser válidos y algunos no. Sí. Pero no sé si me explico la diferencia que yo veo. Estoy de acuerdo. Creo que en este caso debemos recordar que los ministerios son personales, no en el sentido de íntimo, sino que se tratan de personas. Exacto. Entonces, si un ministerio está separado de esa idea personal, o sea, que Cristo ha redimido a una iglesia y esa no es una organización, ni un servicio, ni un edificio, nada así, sino que son personas y que esas personas tienen una misión de hacer discípulos, o sea, no solamente comunicar un mensaje, pero conocer a personas y crecer juntos a ellas y comunicarles ese mensaje que les transforme. Si un ministerio en línea está separado de esa realidad, de lo que es un ministerio verdadero ya en vida real, en persona, entonces no podemos, como tú dices, debe ser lo que hacemos en línea, debe ser una herramienta para ayudarnos a hacer lo que estamos haciendo en persona. Yo creo que no cabe duda que tu principal ministerio es tu congregación, donde tú sirves realmente es en tu congregación. Comentaba con Steven hace poco que a pesar de que nosotros trabajamos día a día proveyendo recursos para la iglesia, hace un par de semanas me tocó enseñarles a 3 hermanos de escasos recursos y de escaso conocimiento teológico. Me tocaba enseñarles hermenéutica por 5 horas. Y para ese tiempo, con esos 3 hermanos, no los miles que entran a coalición, sino ese tiempo con esos 3 hermanos, yo oré más que mucho antes, duré más tiempo preparando que mucho antes, porque ese tipo de interacción sobrepasa los 5, 6, 7 artículos que tú puedes tener como conocimiento, pero sin ser discipulado necesariamente. Ahora, viene esta pregunta, por ejemplo, el mismo coalición, ¿por qué si pudiera ser un ministerio si no es una iglesia local? Pues creo que tenemos que ser cuidadosos de no caer en el mismo error o la trampa que la generación pasada, que cuando avanzó la tecnología, que en este caso era la televisión, muchas iglesias y organizaciones cristianas usaron esa tecnología para avanzar el evangelio, pero también creó, por otro lado, personas que solo dependían de esa tecnología. Decían, bueno, con que vea mi programa, estoy bien. Con que vea al pastor en la tele por sábado en la noche, domingo en la mañana, estoy bien, ¿verdad? Y eso no es lo que queremos hacer en Coalición, sino que queremos proveer recursos y herramientas para que la gente ya en personas, ya en sus iglesias, tengan más recursos para ayudarles a cumplir esa misión de hacer discípulos. Yo creo que la Coalición cumple una función informativa, una función
de reunir tal vez en un lugar multitud de recursos con una diversidad tal vez hasta de puntos de vista, pero a la misma vez clara en que la gente puede entender de cuáles son los principios, los valores que la coalición está defendiendo o manteniendo, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene una función, y tiene una función útil, es muy útil para la iglesia, debe ser útil para los ministros. De ahí ya en sí como un ministerio, yo cuestionaría si eso es así como... no debemos de tener miedo de pensar que la coalición está llevando a cabo una función y que eso es válido, sin tener que ponerle el nombre de decir esto es un ministerio. ¿Coalición o cualquier otro grupo similar? Cualquier otro grupo similar. Tiene que tener muy claro cuáles son sus objetivos y definirlos y luego hacerlo, pero que quede establecido y que no haya una pretensión de querer estar sustituyendo algo que no está establecido en la Biblia como los medios que Cristo ha diseñado para llevar a cabo su misión. O sea que en cualquier caso la idea de estos ministerios, organizaciones o grupos o movimientos que no son eclesiásticos, son para eclesiásticos, es servir a la iglesia, ¿cierto? Y si se pierde ese enfoque, entonces nosotros estamos errando en el sentido de lo que Dios ha dado en la palabra para el sentido de la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad, la iglesia, no un grupo en Facebook y no una organización y no un grupo de hermanos que se juntaron, una alianza. Pero entonces volvemos a este punto, no sé si le ha notado, si le ha pasado, para nosotros nos llega y yo escucho todo el tiempo de personas que son tan conocidos online y tienen cientos y miles de followers online, pero en su iglesia nadie sabe quiénes son, que no están sirviendo en su iglesia. Vamos a decir que yo soy uno de esos, ¿qué yo debo hacer? ¿Qué yo puedo hacer? Yo debo ir donde mis pastores, pedirle que por favor tomen esa página de Facebook o ese ministerio y los cierren o se carguen ellos. ¿Debo dejarlo? ¿Qué debo hacer? Bueno, la Biblia establece los requisitos claros, bíblicos, para un siervo o una persona que pretende servir en la iglesia o que pretende tener un liderazgo en la iglesia o una influencia o hablar a la iglesia. Entonces, para empezar, yo creo que un ministerio como esos puede ser válido o una función como eso puede ser válido siempre y cuando esa persona se vea con los mismos requisitos que tiene que ejercer un líder que está funcionando dentro de la iglesia. La palabra en Timoteo y en Tito hablan a los líderes, a los obispos, a los pastores, a los ancianos de la iglesia y a los diáconos. Entonces, esa persona, si pretende tener una autoridad moral para poder traer algo, entonces tiene que sujetar a los requisitos de Cristo. Y no puedes hacer eso en independencia. Tienes que estar bajo una cobertura de otras personas que te estén reconociendo y que te estén respaldando y que estén dándote el adelante, y también una congregación que también está endosando tu carácter y que está endosando que tú tienes una autoridad para decir eso, ¿no? Y desgraciadamente muchas personas no solamente no lo hacen, el Internet ha dado ese fenómeno, que ahora personas están emitiendo su opinión, y la pregunta es, bueno, ¿y qué validez tiene para dar su opinión? Tienes que tener una autoridad moral para dar una opinión. Y personas sienten que porque tienen acceso a miles de personas pueden generar eso y pueden causar daño, pueden criticar o pueden señalar algo que no tienen una autoridad ni de Dios ni moral para poder hacerlo. Sí, hay una gran cantidad de ministerios, páginas de Facebook o canales de YouTube que se dedican casi solamente a dar consejos, ¿verdad? Que cómo deberías vivir tu vida, qué deberías hacer en esta situación, qué hago si esto pasa en mi casa, lo que sea. Y en estos instantes, si una persona no está involucrada en una iglesia, está participando activamente dentro de una iglesia y no tiene un pastor o un consejo de pastores o cristianos más maduros a quien rendirle cuentas, entonces él o ella no está en una posición donde puede estar dándole consejos a otros. No importa si sea en persona o en línea. No importa cuántos libros haya leído. Sí, exacto. Entonces, en 30 segundos, yo soy un joven, cada uno de ustedes, y yo voy a cerrar también con eso. Soy un joven y tengo deseo de empezar un ministerio online. ¿Qué consejo tú me das? 30 segundos. En 30 segundos, busca a otras personas, a cristianos más maduros y que saben más, no solamente porque han leído más, pero porque tienen experiencia y lo han vivido. Y la segunda cosa sería que hagan algo original. Ya hay tantas páginas en Facebook o en Twitter o donde sea, que lo único que hacen es producir el mismo contenido o copiarlo de otro lugar y ponerlo en su propio blog porque simplemente quieren
crecer su propia plataforma, pero no quieren hacer el trabajo mismo propio para apoyarlo. Entonces ese sería mi segundo consejo. Carlos. Yo diría que tengas algo que decir, porque nomás repetir algo nos vale. Yo escuché esto o leí esto de Steve Farrar que dijo, no deberías nunca intentar escribir un libro antes de los 40 años. ¿Por qué? Porque no tienes nada que decir. Y yo creo que eso sería aplícate eso. ¿Tienes realmente algo que decir? ¿Algo original o algo válido que decir? Y si no lo tienes que decir, entonces no lo hagas. Yo diría entonces, ve donde tus pastores. Ve donde tus pastores y dile, pastor, mire, usted me ha visto que yo estoy sirviendo en la iglesia, yo estoy haciendo esto. Yo quisiera servir con jóvenes en la iglesia. ¿Hay alguna oportunidad? Yo quisiera escribir algo para que se comparta en el grupo. Quisiera enseñar algo en medio semana que se pudiera hacer. Si tu pastor entiende que tienes la capacidad, quizás la iglesia no tiene el espacio. Te dice, pues mira, en el blog de la iglesia podemos empezar algo. Pero no vayas de inmediato, diría yo. No vayas de inmediato a escribir, hacer una cuenta, hacer un ministerio y publicarlo online. Ni siquiera de frases y citas. ¿Cuántas hay de frases y citas? Mejor siéntate, lee, crece, ve donde tus pastores, sirve a tu iglesia y entonces con el tiempo el Señor te colocará en la plataforma que Él quiera.